Dios les bendiga grandemente, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y también donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy en este nuevo video que estoy subiendo, vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual yo le puse, ¿cuál es la libertad que tenemos en Cristo? ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo? Y para esto vamos a usar los textos de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1, y vamos a enfatizar en este versículo y vamos a desglosarlo y vamos a profundizar en él para saber qué es lo que nos quiere hablar Dios a través de su palabra para nosotros hoy en este tiempo. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros siempre que prediquemos la palabra de Dios, vayamos hacia los contextos y hacia la raíz también de lo que estamos hablando para saber de lo que estamos hablando y para sacar las raíces y las joyas que están escondidas y para darle una interpretación correcta a la palabra de Dios para no desviarnos, ¿verdad? Y para no irnos por otro lado. Es importante que siempre tomemos esto en cuenta. Amén. Vamos a entrar primeramente en la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leerlo para estar entrando en este tema. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo a las iglesias de Galacias y también hoy nos lo dice a nosotros y vamos a averiguar qué nos quiere hablar Dios a través de este versículo. Amén. Vamos a entrar un poco en el contexto histórico para saber a qué estaba hablando el apóstol Pablo y a quién le estaba hablando, a qué se estaba refiriendo. Vamos a ver también qué nos quiere decir el Señor Jesucristo hoy en este tiempo. El contexto histórico de Gálatas 5:1 se refiere a la tensión que existía en las iglesias de Galacia entre la doctrina de la salvación por fe en Jesucristo y la insistencia de algunos judaizantes en que los creyentes gentiles debían cumplir la ley mosaica, especialmente la circuncisión. ¿Cuál era el problema de todo esto, verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta a los Gálatas? ¿Cuál era el problema? El problema es que un grupo de cristianos judíos llamados judaizantes en ese tiempo insistían en que los creyentes gentiles, o sea, los que no eran judíos, debían someterse a la circuncisión y a la observancia de la ley mosaica. Ellos se aferraban a la ley todavía se estaban aferrando en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, cuando Cristo levantó al apóstol Pablo, ellos se estaban aferrando todavía, que todavía tenían que hacer uso de la ley y se tenían que someter a ello, aún los que no eran judíos. Entonces, ese era el gran problema. Este era Pablo, el autor de Gálatas, defendía la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Es decir, la salvación se alcanza únicamente por la gracia de Dios. Se alcanza únicamente por la gracia de Dios y la fe en Cristo, no por el cumplimiento de la ley. Amén. Hasta este punto entendemos lo que defendía Pablo, porque es imposible que alguien pudiera cumplir la ley. Amén. Por eso tuvo que venir Cristo para cumplirla Él por nosotros. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Todo este contexto. Debemos de saber, debemos de leer, debemos de estudiar la palabra de Dios para saber qué, para profundizar y saber realmente a qué se dirigían, ¿verdad? Estos textos, estos capítulos, estas cartas, que claro, también son para nosotros en este tiempo, pero es importante estudiar la palabra de Dios. Amén. Y ahora esta es la pregunta, la libertad que tenemos en Cristo, nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos en Cristo? Es la libertad que ya no tenemos que hacer más sacrificios. Esa es la libertad que nosotros también tenemos en Cristo ahora, como tenían los Gálatas también, que ya no tenían que estar bajo la ley y ya no tenían que estar haciendo más sacrificios o querer comprar el favor de Dios para poder alcanzar la salvación. Nosotros ya no podemos hacer eso. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que ya no hay más sacrificios. La ley mosaica ya fue. Cuando Cristo vino, Él la cumplió. Y ahora Cristo nos dice, ¿verdad?, que nosotros alcanzamos la salvación por la fe en Él mismo. El yugo de la esclavitud era aquel como la obligación de seguir la ley de Moisés para obtener la salvación. El yugo es una metáfora que representa la carga y el peso de la ley que Pablo decía no puede salvarnos. La ley mosaica no podía salvarnos. Era algo que Jesucristo le había revelado a Pablo directamente y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo transmite en la palabra de Dios y aquí se queda plasmado y ahora también es para nosotros, así como era para la iglesia de los Gálatas. Escucha esto y grábalo bien. La libertad que Cristo nos ha dado es para no ser esclavos de la ley, sino para vivir en la gracia de Dios. Amén.
Debemos de tener esto y debemos de grabárnoslo bien. En otras palabras, ya no necesitamos la ley de Moisés para ser salvados. Pablo desmintió esa creencia enfatizada que la salvación venía por la ley mosaica. Ya no necesitamos de eso, sino que ahora la salvación se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Amén. No por querer cumplir la ley mosaica. Esta idea para Pablo era falsa, ya que la ley no puede salvarnos, solo Jesucristo salva y es por la fe. Amén. Este es un poco del contexto histórico por cual Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Y ahora también nosotros debemos de entender que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esos mandamientos que los judíos en ese tiempo ellos tenían. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Y vamos a entrar en este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la libertad que tenemos nosotros en Cristo? La palabra de Dios ofrece en Gálatas 5:1, como ya lo leímos, que todo aquel que está en Cristo ha sido liberado. Amén. Así hemos sido liberados nosotros. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el pecado. ¿Pero por qué? Porque Cristo nos ha dado libertad, Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y esta es una gran verdad. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él rompe toda cadena de Satanás, Él rompe todo yugo de esclavitud y ahora Él nos da la oportunidad de ser libres. Amén. Acuérdense que cuando vivíamos sin Él, estábamos esclavizados a las tradiciones paganas, estábamos esclavizados al pecado, pero Cristo viene y rompe las cadenas, Cristo viene y cambia todo. Y ahora nos hace libres y ahora somos justificados pues por la fe y ahora somos salvados por la gracia de Dios por medio de Cristo. Siempre recordemos esto, amén. También lo afirma Juan en 8:34. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si entramos nosotros en este punto, antes nosotros éramos esclavos del pecado. Antes nosotros éramos arrastrados por las tradiciones, éramos hasta arrastrados por las religiones, éramos arrastrados por nuestras concupiscencias, éramos arrastrados por nuestro pecado que nosotros traíamos arrastrando de generación en generación. Y no solo eso, sino que nosotros como seres humanos traemos siempre arrastrando. Cristo viene y rompe toda cadena de maldición. Cristo viene y rompe todo pecado. Cristo viene y nos da libertad. Amén. Ya no vivimos en el pecado, ya no vivimos bajo la ley, porque Cristo ya cumplió la ley, porque Cristo vino a pagar por nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ahora somos verdaderamente libres. Amén. Entonces, antes que Cristo nos alcanzara y nos salvara, pecábamos deliberadamente. Yo creo que todos lo hacíamos. Bueno, en lo personalmente yo sí lo hacía. Yo no tenía una rienda, yo hacía lo que yo quería y para mí todo eso estaba bien, pero cuando llega Cristo a mi vida, ¿verdad? Él me hace ver lo que está bien y lo que está mal, conforme a lo que yo hacía en las concupiscencias en las cuales yo me desenvolvía, en el pecado en cual yo estaba atado. Cristo me abre los ojos y Cristo me da libertad. Y ahora, gracias a Él, ya no hago lo que hacía antes, sino que ahora tengo la libertad, pero ya no la tengo para seguir pecando, sino que ahora la tengo para vivir bajo la gracia de Él. Amén. Entonces, pero se acabó en el momento de que entregamos todo este pecado y toda esta esclavitud, todo este yugo de esclavitud, se acabó en el momento de que entregamos nuestra vida a Él. O así tendría que ser si realmente caminamos y vamos siguiendo sus pasos. Así tendría que ser realmente. Si nosotros seguimos sus pasos, ya no vivimos en el pecado, ya no estamos bajo el yugo de esclavitud de lo que el hombre dice, sino que estamos bajo la voluntad de Cristo y de su palabra. Amén. Antes que Jesús muriera en la cruz, vivían bajo un detallado sistema de leyes, como lo vamos viendo también, ¿verdad? En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los judíos vivían bajado en un detallado sistema de leyes, en una teocracia. Recordemos, ¿verdad?, que los judíos se rigieron en un tiempo por lo que Dios les decía y en un sistema de leyes en los cuales ellos vivían, que servían de brújula moral y servían de brújula de muchas cosas para ellos y también para nosotros hasta el día de hoy. Pero recordemos, ¿verdad?, que Cristo vino a cumplir la ley y ahora estamos bajo su cobertura y no bajo la ley. Amén. Servía como una brújula moral para guiar sus vidas, la vida de los judíos. La ley era impotente para conceder la salvación o producir la verdadera libertad. Señalaba el camino hacia Jesucristo. Toda la Biblia señala el camino hacia Jesucristo. Y esto en Gálatas 3:19 al 24
Si lo podemos leer así rápidamente, nos daremos cuenta de lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Para darnos cuenta que Dios es bueno y nos quiere hablar a través de su palabra. Escucha lo que dice la palabra de Dios en los versículos 3 del capítulo 3 y los versículos 19 al 24. Dice el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esa es pregunta. En ninguna manera, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, ahí está, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada y que ahora nos es revelada, ahora a nosotros. Ok, aquí está la palabra de Dios y la palabra de Dios es clara. Nos dice, ¿verdad? Que ahora nosotros vivimos bajo la gracia y bajo la cobertura de Jesucristo. Mediante su muerte sacrificial, Cristo cumplió la ley, liberando a todo aquel que cree, liberándolo de la ley, liberando de la ley del pecado y de la muerte. Las leyes de Dios ahora están escritas en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y somos libres para seguir y servir a Cristo de manera que le agrademos y le glorifiquemos, como nos dice Romanos 8, 2 al 8. Amén. En pocas palabras, esta es la definición de la libertad cristiana. Hasta este punto yo creo que vamos entendiendo lo que Cristo nos quiere hablar en este tema. Un aspecto importante de la libertad cristiana es nuestra responsabilidad de no volver a la ley. Seguir viviendo bajo la ley después de la salvación no es más que una forma legalista, escucha, de religión. En Cristo somos libres. En Cristo somos libres de la pena del pecado y somos libres del poder del pecado. La libertad cristiana no es una licencia para pecar. Somos libres en Cristo, pero no libres para vivir como querramos, complaciendo a la carne, según Gálatas 5:13. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13. Escucha lo que dice la palabra de Dios conforme a lo que acabamos de leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Todo discípulo de Cristo no es libre para pecar, sino para servir, para vivir para Él, apartado para Cristo. La verdadera libertad ahora que nos da Cristo significa convertirse voluntariamente en esclavo de Cristo. Y esto solo sucede en una relación con Él. En Romanos 6, 1 y 2, Pablo también explica que cuando una persona se arrepiente y reconoce a Cristo como Salvador, ha muerto al pecado, escucha, y ya no sería algo bueno si aún vive en el pecado. En otras palabras, escucha, la persona deja de ser esclavo del pecado y se convierte en siervo de la justicia, se convierte en siervo de Cristo. Amén. Por último, en Romanos 6, 17 y 18, también el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios nos habla, claro, ¿verdad? Con todo esto nos damos cuenta que la libertad cristiana ahora podemos vivirla para Cristo, no para la ley o para el pecado. Eso es algo que nosotros debemos de saber. Dios te bendiga grandemente. Espero que hayas aprendido algo y acuérdate que nosotros a libertad fuimos llamados, pero no a libertad para vivir bajo la ley como antes lo hacían. No estamos llamados a vivir en libertad, pero no usar esa libertad para libertinaje. Que Dios te bendiga grandemente y que el Señor te siga guiando a toda verdad y que Dios bendiga grandemente a toda tu familia. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.